A esta hora es noticia el masivo ingreso de vehículos aquí a la capital del país, porque mucha atención, aunque sea domingo, aplica el pico y placa regional tras este festivo. Aquí me encuentro con la comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, quien nos va a explicar cómo aplica esta medida hoy domingo. Claro que sí. El día de hoy, en los 9 corredores de ingreso a la ciudad capital, tenemos el pico y placa regional. Esta medida está a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Los vehículos que su placa termine en número par, de 4 de la tarde a 8 de la noche, cuyos vehículos ingresan la placa impar. Es importante también recalcar que a partir de las 8 de la noche queda apto el ingreso para cualquier vehículo. A las 3 de la tarde, en el sector de la avenida de la carrera séptima, vamos a tener reversible. Entonces eso es importante que también todos los conductores prevean este desplazamiento por esta zona. Coronel, información muy importante a tener en cuenta. Recuerde, planifique su viaje hoy domingo que aplica el pico y placa. A esta hora es noticia en Santander las múltiples emergencias que se registran producto de las lluvias de las últimas horas. La situación más compleja se presenta en el municipio de Galán, en donde la creciente de 2 quebradas generó una avalancha que terminó dañando la vía principal, dejando incomunicado la zona rural con la urbana. No hay ni cómo sacar el mercado e incluso las personas que han resultado enfermas han tenido que ser sacadas en camilla arriesgando sus vidas. En ese municipio mañana no hay clase. En todo el departamento de Santander en total son 7 municipios los que están en alerta roja y 29 en naranja producto de las lluvias. A esta hora es noticia en el Magdalena la preocupación por el incremento en los casos de dengue en diferentes municipios de este departamento. En lo corrido del presente año van más de 3.700 casos de dengue reportados. Asimismo, 394 niños menores de 5 años hacen parte de esta cifra. La recomendación especial por parte de las autoridades departamentales que ya iniciaron las campañas de fumigación casa a casa es al no almacenar agua y así evitar que el mosquito transmisor se pueda reproducir. A esta hora es noticia el reporte de 40 personas contagiadas con fiebre amarilla en lo que va corrido del 2026 en el país. Según la más reciente información del Ministerio de Salud, 20 personas han fallecido este año. El departamento del Tolima encabeza la lista de los casos con 168 contagios. Le siguen Putumayo y Meta con 8 y 3 casos respectivamente. Las autoridades de salud insisten en medidas de prevención como la aplicación de la vacuna contra este virus y medidas como uso de toldillo y repelente en zonas de alto riesgo. A esta hora es noticia en Cúcuta un ataque armado que deja 4 víctimas mortales. Según las autoridades, 2 hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron al sector conocido como la Redoma de Hibiscos y dispararon en contra de personas que departían en el lugar. Entre las víctimas se encuentra un líder comunal quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal tiempo atrás. Por ahora los cuerpos permanecen en medicina legal. 12:43 de la tarde, noticias del mundo. La crisis por la falta de combustible en Europa es inminente por el cierre del estrecho de Hormuz. En Reino Unido, el gobierno ya tomó medidas para evitar el caos en los aeropuertos, mientras que siguen los problemas para los pasajeros afectados por el cierre de la aerolínea estadounidense Spirit. Las aerolíneas británicas tendrán la libertad de modificar los itinerarios de vuelo incluso el mismo día de cada viaje. La medida empezará a regir a partir de este verano y las compañías aéreas no estarán obligadas a justificar los ajustes. El gobierno del Reino Unido busca medidas para evitar el caos durante la temporada vacacional ante la alta probabilidad de una escasez prolongada de combustible. Así lo informó la secretaria de Transporte británica Heidi Alexander. Esta legislación brindará a las aerolíneas las herramientas necesarias para ajustar los vuelos con suficiente antelación si fuera preciso, lo que contribuirá a proteger tanto a los pasajeros como a las empresas. Haremos todo lo posible para proteger a nuestro país del impacto de la situación en Oriente Medio. La medida también busca que los vuelos que no hayan vendido suficientes asientos cancelen sus viajes para evitar el desperdicio de combustible que supone viajar con aviones casi vacíos. Desde principios de marzo, el estrecho de Hormuz está cerrado, dejando una gran cantidad de petróleo y gas varados sin la posibilidad de llegar a sus destinos. La Agencia Internacional de Energía estima que si esta importante vía marítima continúa cerrada, solo quedan reservas de combustible para algunas semanas en Europa.
En el caso del Reino Unido, se importa aproximadamente el 65% del combustible que se utiliza en el país y la mayoría es proveniente del Medio Oriente. Lo que el bloqueo estadounidense provoca es que impida el flujo de 1,8 millones de barriles diarios de petróleo iraní que se exportaba con bastante facilidad antes. Durante el mes de mayo se prevé una caída en la producción petrolera iraní de alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro Scott Bessent aseguró este domingo que los precios del combustible y de la energía deberían bajar para finales de año. Pero en el país norteamericano creció el descontento por la guerra y el aumento de los precios de la gasolina. El mismo incremento que aceleró la quiebra de la aerolínea de bajo costo Spirit, y que hoy tiene a millones de pasajeros varados. Tuvimos que reservar nuevos vuelos con otra aerolínea. Hemos estado aquí solos con nuestros 3 hijos pequeños. Primero nos dijeron que nos darían hoteles, Uber y vales de comida, pero luego cancelaron y dijeron que no podían dárnoslo. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunció que la producción de la alianza y de otras naciones como Rusia y Omán aumentarán su producción a 188.000 barriles diarios a partir de junio del 2026. Una medida con la que esperan hacerle frente a esta crisis. Entre tanto, en Medio Oriente las hostilidades se han rebajado, pero la incertidumbre aumenta. El curso de la guerra es incierto. Estados Unidos e Irán no logran puntos en común. Y desde Teherán aseguraron que Donald Trump debe elegir entre una operación militar imposible o alcanzar un mal acuerdo. Entre tanto, en Colombia, los pasajeros afectados buscan soluciones. María Fernanda Tarazona está en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. María Fernanda, buenas tardes. ¿Qué ha pasado con ellos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Colombia son más de 10.000 los viajeros afectados tras las masivas cancelaciones por parte de Spirit tras el cese de sus operaciones. Funcionarios de la Aeronáutica Civil están en los principales aeropuertos de todo el territorio nacional tras activar un plan de contingencia para ayudar a sus viajeros con algunas de las opciones que tienen para retomar su vuelo, pero también para solicitar el reintegro del dinero. Nosotros estuvimos hablando con uno de los viajeros afectados que hoy tenía vuelo a las 2 de la tarde, pero que pidió un reintegro de su dinero tras el cese de operaciones de esa aerolínea. Lo que nos dice es que el link en el que hizo este trámite ya no está funcionando. ¿Tiene preocupación de lo que vaya a pasar con su dinero? Sí, porque pues no, lo que te digo, el link que tenía Spirit ya no está funcionando, entonces no sabemos cómo irán a devolver el dinero o cuándo. Las oficinas de Spirit ubicadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado permanecen cerradas. En sus puertas está el más reciente anuncio de esta compañía del cese de las operaciones y también un QR para aquellos viajeros que quieran entrar y solicitar el reembolso. Funcionarios de la Aeronáutica Civil de otro lado están permanentemente en los principales aeropuertos del territorio nacional para ayudar a los viajeros afectados. A María Fernanda, gracias por su reporte desde el aeropuerto El Dorado. En otras noticias internacionales, hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que, según la UNESCO, busca recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso para que los periodistas puedan ejercer su labor. Pero también es una jornada que pretende rendir homenaje a los comunicadores que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. Y es que esta semana la UNESCO galardonó al Sindicato de Periodistas sudaneses con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa por su trabajo al denunciar los ataques contra reporteros que cubren el conflicto en el país africano. Y es que desde 2023 ese sindicato ha registrado la muerte de 32 periodistas. Y desde Ciudad del Vaticano, y a propósito de esta jornada, el Papa León XIV denunció la violación a la libertad de prensa en el mundo. También recordó a los comunicadores que han sido víctimas de los conflictos. Esto dijo el pontífice. Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa promovido por la UNESCO. Lamentablemente este derecho se vulnera con frecuencia, a veces de forma flagrante, a veces de maneras más sutiles. Recordamos a los numerosos periodistas y reporteros que han sido víctimas de guerras y violencia.
Y también en el Vaticano, el Papa León XIV recibirá al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a un mes del desencuentro entre el pontífice y el presidente Donald Trump. La visita está programada para este jueves, según medios italianos que citan fuentes de la Santa Sede. Sin embargo, aún no aparece en la agenda del Papa. No es el primer acercamiento entre el jefe de la diplomacia estadounidense y León XIV, pues ambos se reunieron el 19 de mayo de 2025. Un día después de iniciar su pontificado. Y para el cierre de la información internacional, esta semana se conoció la desgarradora historia de una abuelita ucraniana a la que un robot rescató del frente de guerra en el este del país. Ahora, la mujer decidió contar los momentos de angustia que ha vivido hasta poder reencontrarse con su familia. Mi sueño es que la guerra termine, que haya paz y que la gente no muera de la forma en que muere ahora. Su rostro ahora es símbolo de esperanza, una que en 4 años de guerra sigue esquiva pero no se apaga. Esta ucraniana es Antonina, quien con 77 años libró la muerte y hoy cuenta su historia. Con muletas se quedó atrás mientras la familia, acompañada por un vecino, buscaba abandonar un pueblo de la región de Donetsk, línea de fuego con Rusia. Ya estaba pensando en darme la vuelta y volver a casa, pero entonces me dije no, encontraré la fuerza y voluntad dentro de mí para seguir adelante hasta donde pueda, hasta donde sea capaz. Sola y desamparada, intentaba huir de la zona de guerra a pie con 2 bastones como única fuerza. Escapar en esas condiciones era encontrarse con el peligro de frente. Pero su destino cambió cuando fue avistada por un dron y el ejército desplegó un vehículo terrestre no tripulado para evacuarla. Este tenía la inscripción decisiva: abuela, sube. Su familia reconoce que tuvo que dejarla. No esperábamos que saliera, no contábamos con ellos, simplemente le dije, no te esperaremos, no llegaremos si salimos juntos, y si hubiéramos ido con ella, nos habría llevado hasta el anochecer. Antonina se movía entre cadáveres y cráteres de una carretera vacía, invadida por el miedo y la confusión, pero en ningún momento soltó su paso. Fueron 4 horas de una operación en el campo de guerra que hoy la tienen a salvo. Los soldados afirmaron que ese operativo, pese a sus riesgos, es el primero de su tipo con civiles. Antes se había desarrollado para sacar a combatientes heridos. 12 del mediodía, 52 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a esta hora desde el kilómetro 0, epicentro deportivo de la capital del Valle del Cauca, que hoy se ha vestido de movilidad activa, sostenible, una jornada cargada de emociones deportivas, Marci. ¿Cómo me la recibió su Cali Bella? Ay, mejor dicho, Estefi, buenas tardes. Usted sabe que uno siempre aterriza en Cali, come rico, el calorcito rico, sí. Y además siempre hay muchísimo deporte y hoy vivimos una maratón impresionante. Sí, la segunda edición, la que se hace aquí en Cali, más de 20.000 atletas, pero esto no solo reunió además deportistas de alto rendimiento de más de 40 países. Usted no se imagina la cantidad de familias, de niños que llegaron desde las 4 de la mañana tempranísimo a parcharse aquí. Sí, señora, es que hoy normalmente el domingo en Cali el parche es deportivo, parche de ciclovía, pero también hoy con motivo de esta segunda ocasión de la Maratón de Cali. Pero Marce, usted que es la de los deportes, sí. ¿Cómo fue el tema de los tiempos? ¿Quiénes ganaron? Bueno, los tiempos estuvieron bastante interesantes. ¿Sí? No se rompió récord mundial en este caso aquí en Cali, pero sí hubo tiempos bastante interesantes, se los tengo aquí. Miren, la rama masculina, Chala fue el que ganó, 2 horas 11 minutos 46 segundos. En la rama femenina, Stacy, 2:29:51 fueron los ganadores. Kenia y Etiopía en el podio, ellos son los ganadores de esta Maratón de Cali. La carrera fue dura, pero estoy feliz porque gané la Maratón de Cali. Es algo maravilloso para mí. Soy muy feliz. Gracias, Cali. Sí, me siento muy bien porque gané la Maratón de Cali. Fue una carrera muy exigente, pero intenté dar lo mejor de mí, empujar hasta el final y lo logré. Obrigado, Cali, por todo, por la hospitalidad, pelo cariño conmigo. Y espero estar acá en el próximo año para disfrutar de la carrera, que es muy bella, muy linda, y espero conquistar mucho más para acá. Las personas son increíbles. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su sensación? ¿Es su primera maratón en Cali? Estoy muy feliz, es mi primera vez aquí, así que es una gran experiencia.
La humedad es bastante alta, lo que hace que sea exigente, pero feliz. Bueno, esas fueron las sensaciones de los ganadores, de los deportistas élites que vistieron obviamente esto de un evento internacional, pero ahora le cambio la pregunta yo, Steffi. A ver, ¿cuál fue el sentimiento de los caleños antes de esta maratón? Pues sí, hemos hablado con la gente, nos han reportado ese sentimiento, hemos recorrido las calles y nos han contado que están entre la angustia, entre la zozobra, pero también esperanza y resiliencia, Marce, porque para nadie es un secreto. Estos atentados terroristas han golpeado el ánimo de los caleños. Sin embargo, a pesar de todo, en medio de toda esta situación, se siente esa esperanza y eso que nos mueve. Así está el sentir de los caleños. Una mezcla de preocupación, temor, expectativa y esperanza se respira en el ambiente de Cali. En medio de la incertidumbre, el mensaje es claro. Los caleños reclaman seguridad y tranquilidad. Normalmente Cali se siente inseguro y ahora con todos estos eventos que han pasado, pues da miedo salir, va uno al centro comercial y se siente más inseguro, entonces evita las salidas. Ya no sabemos qué lugar es seguro en Cali. Ahora en este momento muy intranquila. ¿A qué hora lo pasa una moto, se lo lleva a uno, le roba, lo atracan? La inseguridad está tenaz. Aunque se reforzó la presencia policial con 500 uniformados más, aumentaron operativos constantes en corredores viales, los recientes atentados terroristas golpearon el ánimo de los habitantes de la capital del Valle. Pues muy triste, muy desilusionada, ya que Cali pues se dice que normalmente la sucursal del cielo, ahora ya no es así, ya es la sucursal, yo creo que del terror, por tantos atentados, tantas bombas que hay en mi ciudad, pues que uno quiere tanto. Hoy en día uno le da miedo pasar al lado de un camión o de cualquier carro así, porque pues uno no sabe qué vaya a pasar en cualquier momento. La ciudad le ha dado a uno muchas cosas y siente uno tristeza también. Aunque la ciudad cerró el 2025 con 8.8% de desempleo, la tasa más baja en 19 años, los hurtos y homicidios al alza empañan el panorama. En materia de seguridad, un tema central es el tema de los homicidios. En 2025 en la ciudad incrementaron los homicidios un 13% respecto al 2024, alcanzando 1.060 casos. Sin embargo, Cali no pierde su esencia y entre la resiliencia y la desconfianza, los caleños siguen apostándole a su ciudad, apelando al potencial social, cultural, deportivo y económico que mueve a la Sultana del Valle. Porque es que la vida termina siendo eso también, una maratón si lo llevamos a lo deportivo todos los días, Steffi, pero estos eventos deportivos además activan todo el sector económico. Uno de ellos, por ejemplo, teniendo, y usted me corrige si me equivoco en el dato, el 70% de ocupación hotelera estuvo aquí a full, todos los hoteles en Cali durante la maratón. Sí, señora, además esta maratón deja una derrama económica para la capital del Valle de unos 5 millones de pesos, cifras que son positivas y precisamente hablando de eso que impacta a la ciudad, nuestro director Juan Roberto Vargas sostuvo un diálogo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Mire, el alcalde reconoció errores que se han cometido, pero también respondió a las críticas de los ciudadanos. Esta es la conversación de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Bueno, señor alcalde de Cali, Alejandro Eder, gracias por recibirnos en su ciudad, en un sitio al que le confieso no hemos venido. ¿Exactamente dónde estamos? Aquí estamos en la institución educativa Libardo Madrid, estamos en la sede Pablo Neruda. ¿Sí? Esta es una de 12 colegios nuevos que estamos terminando entre la alcaldía y el FIE, del Ministerio de Educación, y es uno de 17 colegios, incluyendo esos 12, que estamos construyendo nuevos en Cali. Esto que estoy leyendo aquí, alcalde, son frases que al equipo nuestro de Noticias Caracol le dice la gente en la calle, y quiero su opinión porque yo creo que es en buena medida la base de esta conversación. Las obras no se ven, la gente está brava, la gente está cabreada, hay frustración, hay desesperanza. Cuando uno llega a una alcaldía como la nuestra, pues había que organizarla primero. Ya hemos hecho todo ese proceso de organización y nosotros inclusive tuvimos que conseguir los recursos. Conseguimos la autorización del Consejo para poder conseguir un cupo hasta 3,5 de endeudamiento. Ya llevamos 1,4 que lo conseguimos el año pasado y más o menos en octubre empezamos a recuperar a Cali ya con esas obras. Pero las obras con las que nosotros arrancamos son obras como estas. Son obras que van de barrio en barrio
barrio respondiendo a la necesidad de cada barrio. Obviamente, pues uno arranca con algunas y poco a poco se van sumando. Pero te doy un ejemplo aquí de la Comuna 16. Sí. Aquí estamos en la institución educativa Libardo Madrid. Este colegio que ves aquí es uno de 4 que estamos construyendo aquí en la comuna. O sea, uno de 4 en la 16. No es cuento. No es cuento. O sea, los están haciendo. Los estamos haciendo y por eso te traje aquí para que pudieras ver. ¿Cuándo lo entregan, por ejemplo? Este lo entregamos en el mes de mayo. Si ves acá al lado, pues ahí está el muro pues, que delimita el colegio. Al otro lado del muro estamos construyendo el Hospital Antonio Nariño. En ese hospital o en ese lote quedaba el puesto de salud Antonio Nariño que estaba caído físicamente hace más de una década. Entonces eso era un sentido, una necesidad muy sentida de la comunidad. Ya estamos construyendo ahí un hospital nivel 1 con urgencias que estará especializado para personas con discapacidad. Lo entregamos en mayo o junio del 2027, pero hay un plan para recuperar la red de puestos de salud de Cali, más de 30 puestos de salud, y es con más o menos la mitad recursos del Ministerio de Salud, más o menos la mitad recursos de la alcaldía. ¿Sabe que es imperdonable, alcalde, si le estoy entendiendo, es que detrás de esto haya política? Evidentemente uno tiene que arrancar por algún lado, pero entonces hay intereses políticos que se aprovechan en tratar de resaltar lo malo únicamente. Ahora bien... Y súmele en campaña. Y súmele en campaña. Ahora bien, ¿eso quiere decir que estamos haciendo todo bien? Pues evidentemente no. Entonces, ¿de dónde viene ese ambiente como tan espeso que hay en la ciudad? Como te decía, yo sí creo que había una gran esperanza de que con la llegada de Alejandro Eder se va a resolver todo de la noche a la mañana. Eso es comprensible con todo lo que Cali ha vivido pues, históricamente. Pero también, pues evidentemente lo que mencionabas y lo que hablábamos ahorita, yo lo he dicho desde un principio de mi administración. Caleños, tenemos que estar unidos y reconciliados, porque aquí quieren venir a incendiar la ciudad y a polarizarnos como estrategias de poder. Llevo 2 años diciendo eso, y ese momento es ya. ¿Quién quiere dividir a Cali? ¿Quién quiere polarizarlo y quién quiere sembrar el odio? El año pasado a Cali volvió el terrorismo. Tuvimos 6 ataques terroristas, tuvimos 10 muertes por ataques terroristas, más de 150 heridos por ataques terroristas. Eso no pasaba desde el 2006. Nosotros hoy seguimos con esa amenaza, pero también con distintos intereses políticos que ven que Cali es uno de los principales campos de batalla. ¿Usted qué crítica acepta? Que usted dice hoy, también repito con la mano en el corazón, y dice, hombre, ahí pueden tener razón. Mira, yo creo que aquí nosotros, por ejemplo, hemos hecho un gran esfuerzo por recuperar el orden en Cali. Cali era una ciudad que estaba muy desordenada en todo sentido, desde la movilidad hasta el espacio público, y eso termina traduciéndose a violencia y a más espacio, por ejemplo, para delitos, delitos menores y anarquía, por así decirlo. A mí me eligieron y lo dije. Vamos a recuperar el orden en Cali. Tal vez ese ha sido uno de los temas que más ha generado, digamos, ruido, alcalde, el tema de los agentes, los guardas de tránsito, el tema de los retenes. ¿Sabe qué me mencionaba mucho la gente, a Valentina, de nuestro equipo aquí de Cali? Una cosa que los famosos taches. Mira, todo es un proceso, pero con los controles también estamos logrando recuperar el control territorial de la ciudad. Si bien nosotros hemos tenido muchas dificultades en materia de controlar, por ejemplo, el homicidio. El 2024, el primer año de mi administración, fue el año con menos homicidios en la historia de Cali, menos de 35. El año pasado, el 25, fue un año complejo, tuvimos alrededor de 1060 homicidios en Cali. Y el 80% de sicariato. El 80% de sicariato, pero ese aumento, por así decirlo, sigue siendo el tercer o cuarto año con menos homicidios en los últimos 35 años. En lo corrido de este año al momento tenemos una reducción de alrededor del 7% si lo comparamos con el año pasado. O sea que estamos haciendo el trabajo y hemos reducido también el hurto. Estamos recuperando el orden. Vamos a continuar con el esfuerzo de recuperar el orden, pero sí estamos escuchando más a la ciudadanía, por ejemplo, en que está bien recuperar el orden, pero entonces necesitamos también fomentar más movilidad en Cali. El estado de la malla vial de Cali ha estado muy mala. A medida que eso va mejorando, pues va a ir acelerando las vías. Y algo muy importante, nosotros a la segundo semestre de este año esperamos empezar a iniciar ya obras necesarias para la movilidad. ¿Sabe también qué nos decían las fotomultas? Las cámaras. Ahí hay que aclarar algo. Primero... Dicen, eso han puesto cámaras para poner multas y eso clava a medio mundo, dicen. Mira,
Lo primero es que cumplir con la norma es gratis, no perdamos de vista eso. Lo segundo, el tema de las fotomultas no es algo que impulsó nuestra administración, es un contrato que venía firmado desde atrás. Si le entiendo, la gente no cumple las normas y esa es la que está brava. Pues no estoy diciendo eso, la invitación es a cumplamos las normas y eso no va a tener, y eso está es buena gratis. la frase. Pero también les digo esto, esas cámaras no son de fotos, es equivocado decir que son fotomultas. Esas cámaras son cámaras que algo que hicimos en nuestra administración, si bien ese contrato de cámaras venía de atrás, no lo firmamos nosotros, sino una administración previa, lo que hicimos fue integrar esas cámaras al sistema de cámaras de seguridad. ¿Eso no es para vigilancia? Les hemos metido inteligencia artificial y gracias a que le hemos metido inteligencia artificial, con esas cámaras estamos recuperando carros robados, estamos identificando carros que tienen las placas gemeleadas, muchas veces algunos taxis que los usan pues, para hacer las famosas vueltas millonarias y también para capturar a motoladrones. Dice que gobernar es el arte de no de tener a todo el mundo contento, pero de tratar de equilibrar en medio de tantas diferencias. Pero yo no entiendo a quién no le conviene eso. No perdamos de vista que Cali no es una isla. Nosotros no estamos aislados de la realidad política nacional. Cali es una ciudad que ha sido más de izquierda, ha sido más una ciudad que políticamente quizás está alineada de esa manera. Aquí le va muy bien al petrismo. Aquí le va muy bien al petrismo, por eso yo soy tan respetuoso con el elector petrista y con las personas que son de izquierda. Yo no soy petrista, yo no soy de izquierda, pero siempre reitero ese llamado. Unidos y reconciliados sacamos a Cali adelante. Y si usted ve las personas que me han apoyado a mí, las personas que votaron por mí, las personas que trajeron estos proyectos como esta escuela o el hospital a conocimiento mío, pues para que lo interminemos, muchos de ellos son de izquierda y son petristas y trabajamos perfectamente bien. Y ese es el mensaje que estamos tratando de mandar desde Cali. En su carpeta de temores, alcalde, está en que esa campaña de odio lleve a que pueda haber otro estallido social como el que hubo en Cali hace 5 años? Yo creo que las condiciones hoy son muy distintas. Nosotros estamos trabajando, eso sí, para mantener la ciudad en paz y si nosotros vemos en estos 2 años y pico, Cali ha estado en paz. Hemos tenido grandes manifestaciones, hemos sufrido, eso sí, el terrorismo. Desafortunadamente esa es una amenaza latente todavía. Alcalde, vuelvo con el tema de seguridad. Porque usted lo ha mencionado, usted nos hacía alguna vez una radiografía muy dura, que aquí muy cerca tiene no sé cuántas miles de hectáreas de cultivos de coca, que a usted le toca recibir ese embate de lo que sufre buena parte del país. De aquí donde hoy y yo estamos sentados, 20 kilómetros al sur, hay 2.000 hectáreas de coca, o había 2.000 hectáreas. Ayer, en esta semana, me mostraron un nuevo conteo que dice que puede estar entre 3.000 y 5.000 hectáreas de coca sembradas. ¿Por qué hay tanta coca ahí? Ahí estamos ya en el sur del valle, en la parte alta de Jamundí, que colinda con los municipios del norte del valle, que es un fortín de estos grupos de las llamadas disidencias de las FARC, que lo que son es un ejército pues, traquetos, son narcoterroristas, y ellos usan esa ruta para sacar cocaína hacia por arriba, por el Naya hacia el mar, la bajan de ahí para el otro lado queda el mar. Eso es un tema que como alcalde de Cali le queda muy complejo porque yo soy el alcalde de Cali, yo no soy el ministro de Defensa, no soy el alcalde de algún municipio vecino. Exacto. Entonces, lo que ahí necesitamos es que esa amenaza se enfrente con mayor contundencia. O sea, si han sembrado 1.000 y pico de hectáreas más de la que usted me contó hace un año, ¿qué pasa con la fuerza pública? Aquí se tiene que priorizar el erradicar estas economías criminales porque esas son las que terminan generando violencia narcoterrorista, pero también son las que generan violencia en una ciudad como Cali. Por ejemplo, los homicidios, el 80% son por sicariato, buena parte tienen que ver con esos negocios criminales. Entonces, ahí hay una situación compleja, pero nosotros la enfrentamos apoyando a la policía, aumentamos la inversión, le hemos adquirido más de 300 motos a la policía de Cali, más de 60 vehículos, tenemos ya drones patrullando en varios sectores de la ciudad y estamos trabajando además para ver cómo los dotamos con capacidades de inteligencia aquí a la Policía Metropolitana de Cali. También trabajamos con la Fuerza Aérea, también trabajamos con el Ejército y las otras ramas de las fuerzas militares. ¿No será también, alcalde, que esos grupos armados hacen parte de ese combo de los que le quieren hacer mal ambiente político?
Pues yo creo que ellos tienen un interés pueden hasta distinto. usar políticos? Ellos tienen un interés distinto y es que ellos necesitan la inestabilidad para que sus negocios prosperen. Y el abandono. Y el abandono prospere. Lo mismo como hay sectores políticos que necesitan el desorden y el caos como una estrategia de poder. El llamado que yo hago como alcalde de los caleños y como caleño es: dejen a Cali quieta. Habrá temas que corregir, evidentemente. ¿Cómo sabremos cuáles son? Escuchando a la ciudadanía, y por eso cuando vos me visitas me ves en la calle, en el territorio, escuchando a la gente. Y Cali va para arriba porque Cali va para arriba. Pues alcalde, de nuevo gracias, una de muchas charlas, estas las hemos tenido en estos 2 años y pues volveremos a Cali a oírlo usted y a oír a la gente de la capital del Valle que tanto queremos y que llevamos en el corazón. Me quedo con un mensaje del alcalde: dejen a Cali quieta porque Cali va para adelante. Hay que destacar, Marce y televidentes, que esta entrevista que acabamos de ver fue previa a toda esta oleada de ataques terroristas que golpeó con tanta fuerza Cali y el suroccidente colombiano. Pero vamos a volver también al sentimiento nuevamente de todas las personas, y no solo de los vallecaucanos, sino de los colombianos que vinieron a vivir y a correr esta maratón. Nos encontramos justamente a propósito de toda esta ola de violencia con un atleta que vino desde el Cauca con un objetivo claro, obviamente correr la maratón, pero además dejar un mensaje muy claro. Bueno, yo vengo de Popayán y mi mensaje es de que todos busquemos una unidad, y este puede ser parte de ello, buscar correr todos unidos. Aquí podemos ver que hay personas de todos lugares del mundo, entonces eso es una gran bendición para todo nuestro país. ¿Por qué se disfruta tanto una maratón en Cali? Por el ambiente, hay gente bailando salsa en la calle, la gente te apoya, es increíble, o sea, creo que toda la ciudad está conectada con la carrera. Pues la verdad ya corrimos una el año pasado y hoy justamente es mi cumpleaños y quiero celebrar mi cumpleaños corriendo una maratón. Es la segunda vez que participo y vengo a correr por mi vida, por mi salud, por amor propio y porque esto me da vida. Personas de todo Colombia que vivieron esta maratón, pero además de esto yo le quería hacer otra pregunta, Steffi, ¿cierto? A ver, yo desde que aterricé, desde que llegué, vi muchas cosas en obra, se nota que se está trabajando en Cali. Sí, señora, y es que precisamente en la capital del Valle se adelantan distintas intervenciones de infraestructura en varios puntos, como usted pudo llegar desde que usted entra por el norte hasta el sur. Hay renovación urbana en distintas zonas de la capital del Valle. Así avanzan las obras en Santiago de Cali. Cali está en obra y eso se percibe cuando se recorre la ciudad de extremo a extremo, frentes de trabajo en lugares que nunca antes habían sido intervenidos, obras que no iniciaron y ahora han sido retomadas, y nuevos proyectos que harán de la capital vallecaucana una tierra próspera y vanguardista. La administración distrital emprendió la ejecución de 5 planes parciales de renovación urbana con recursos del empréstito. Uno de los proyectos más ambiciosos se desarrolla en el barrio obrero, el recorrido patrimonial del complejo musical dancístico de la salsa. Y estamos tratando de reconstruir el barrio obrero desde las alcantarillas. Reposición de alcantarillas de más de 100 años sin cambiar, acueducto, todo el cableado para el subterráneo. Se están construyendo 150.000 metros cuadrados en adoquín. En la misma zona ya fueron ejecutados los proyectos Ciudadela de la Justicia y una torre de apartamentos del proyecto Paraíso Central. En octubre de 2025 entregamos el búnker de la Fiscalía. Esto es un hito precisamente para conectar con un edificio que también ya está en funcionamiento, que era el Palacio de Justicia. Ya tenemos la Torre de Paraíso Central, ese proyecto habitacional de vivienda de interés social. En cuanto a la infraestructura educativa, actualmente se lideran más de 20 frentes de trabajo para el mejoramiento total de 72 de las 92 instituciones educativas oficiales de la ciudad, y se han destinado recursos para la construcción de bibliotecas, salas de lectura y de bilingüismo. La inversión supera los 200.000 millones de pesos. Felices porque continuamos haciendo entrega de estos espacios hermosos para que nuestros niños y jóvenes de Cali vengan a estudiar, para que quieran permanecer dentro de sus instituciones. Con el objetivo de hacer de la red de salud pública de la ciudad la mejor del país, se construyen actualmente 3 hospitales, iniciativa que beneficiará a más de 140.000 usuarios, especialmente a pacientes con cáncer y personas con discapacidad. 10 puestos y centros de salud recuperados a la fecha por toda la ciudad,
remodelados y entregados a la comunidad. Este centro de salud de Antonio Nariño totalmente deteriorado y se empezó desde ceros. Esta Pablo Neruda tuvo que intervenirla él para poder estar hoy como está. Con la ejecución de los 5 planes parciales, Cali le apuesta a convertirse en una de las ciudades más desarrolladas, modernas y vanguardistas de Colombia y Latinoamérica. La apuesta de la ciudad de Cali, una ciudad que trabaja constantemente y día a día. Y nosotros, Steffi, ¿cómo arrancamos? Vamos a cerrar, Sí, ¿cierto? señora. Hablamos del sentimiento de los caleños y ahí nos encontramos acá a una familia caleña. ¿Cómo es su nombre? Lina Vélez. Lina, ¿y el tuyo? Santiago Casañá. Y Santiago nos pidió que él quería dar un mensaje. A ¿Por ver. qué se siente orgulloso de Cali y qué es lo que usted le quería decir a todos, Santiago? Cali es una ciudad bella y siempre es muy maravillosa y los esperamos acá. Bueno, pues con la invitación de Santiago, nosotras vamos cerrando este primer bloque de información desde la capital del Valle del Cauca, Cata, Aleja. Nosotras hacemos una pausa, nos vamos a ir a comer cholado, champús, chuleta Ay, por también favor. como para este mediodía y volvemos más adelante, por supuesto, con los deportes y con más información de esta sección Chao. del país. Un Despídete, abrazo Santi, para chao, todos. chao. Colombia decide 2026, faltan 27 días, 18 horas, 34 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente del país o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a la 1:26 p.m. es momento de activar el radar de la política del fin de semana con los resultados, ojo a esto, de la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. En esta nueva fotografía siguen punteando Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Según los analistas, ese panorama muestra que es difícil que un candidato gane en primera vuelta. A 4 semanas de las elecciones presidenciales, la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestra una nueva fotografía en la intención de voto para los candidatos presidenciales. Para la primera vuelta, la intención de voto está así. Iván Cepeda encabeza con un 37,2%, le sigue Abelardo con un 20,4%, Paloma Valencia con un 15,6%, Sergio Fajardo con un 2,7% y Claudia López con un 1,5%. La batalla política está en el campo de la oposición, específicamente en la centroderecha y la derecha, que lograron drenar al centro, es decir, los candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, siguen en una tendencia decreciente. Los colombianos están buscando el retador de Cepeda. Cuando usted suma tanto lo de la Espriella como lo de Paloma, usted se da cuenta que hay una disputa por quién sea el retador de Cepeda. Para los analistas, el voto en blanco y los indecisos también juegan un papel crucial en estas elecciones. Las personas que dicen que votarían en blanco o que no saben todavía por quién votar, suman entre el 15%, es un porcentaje muy importante que podría ser definitivo, sobre todo de cara a la primera vuelta. En los escenarios en segunda vuelta, entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, Cepeda tiene un 44% y Valencia un 40%. Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Cepeda tendría un 46,4% y de la Espriella tendría un 37,9%. Paloma Valencia, a un mes de las elecciones, parece no haberle aruñado suficientes votos de derecha a Abelardo, es decir, parece que ha recogido votos de centro, que ha logrado crecer, posicionarse, pero todavía no le da para superar a Abelardo de la Espriella, quien parece recoger a la derecha dura y gran parte del uribismo. Si la retadora fuera Paloma Valencia y la escogieran los colombianos frente a Cepeda para pasar a la segunda, tendría más opciones de recoger un sector que no es radical en la segunda vuelta, mientras que según esos números, Abelardo de la Espriella podría pasar a la segunda, pero no recogería tanto sector de centro o centro derecha. Para los analistas, según las encuestas, es difícil que alguno de los punteros gane en primera vuelta.
De otro lado, el Consejo Nacional Electoral aceptó estudiar una solicitud de revocatoria de la candidatura de Abelardo de la Espriella. La solicitud fue hecha porque presuntamente se presentaron firmas falsas ante la registraduría para avalar la candidatura de la Espriella por el movimiento Firmes por la Patria. Por tal razón, el órgano electoral pidió a la registraduría certificar cuántas firmas fueron presentadas por la campaña, cuántas fueron válidas y las razones por las que se rechazaron otras firmas. El candidato reaccionó a esta decisión. Escuchemos. Por favor, no coman cuento. Todas las firmas recogidas por ustedes, por el pueblo colombiano, por la gente, fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en su momento. Y con ellas se sustentó mi aval. La inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad. Vamos ahora con nuestro dato de cierre, y es que por sexto día avanza el plan general de auditorías que la registraduría ha dispuesto para la primera vuelta presidencial, entre ellas la exposición del código fuente de preconteo y jurados de votación para partidos políticos, auditores externos y entes de control. Hasta aquí el radar de la política. Y siendo la 1:31 de la tarde, nos conectamos con este cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ya en su recta final, a un día de que termine esta fiesta del libro. Y entre esos títulos, estanes, conversatorios y pabellones repletos de literatura, hay uno que destaca entre los demás. Se considera como la librería más grande de toda Latinoamérica y todas sus ventas de millones de títulos son en línea. Estas estanterías albergan tesoros literarios que esperan que alguien los descubra y así poder contar su gran universo. Bueno, acá tenemos almacenados aproximadamente 400.000 libros de las editoriales locales, pero también vendemos libros importados. Desde las afueras de Bogotá se realiza toda la logística para llegar al lector. Se realiza la compra por internet, luego con un código verifican la ubicación del libro, pasa caja, se empaca y en cuestión de segundos está listo para que la transportadora lo distribuya. Desde estas bodegas y con todo su personal se prepara Busca Libre para en esta edición de la Feria del Libro vender más de 60.000 títulos. Este año tienen su espacio en la Feria del Libro con su aspecto tecnológico. Aunque solo manejan textos físicos, sus compras todas son por internet. El panorama es muy positivo si lo comparamos con años anteriores. En el 2017 se leía un promedio de 1.7 libros por colombiano. Al día de hoy ya son 4 libros por colombiano. Entonces el índice está mejorando, los colombianos están leyendo más. Tienen un catálogo de más de 7 millones de títulos. Además, en Colombia venden 130.000 libros mensuales. Historias que ya tienen los libros incluso antes de encontrar a su lector y que por medio de estas librerías llegan más pronto a las manos de quien tanto lo espera. Y entre esos estrenos literarios tenemos este poemario, que alguien me escriba un poema del abogado y escritor Hernando Cardoso Luna. Entre sus versos se pueden hablar de tópicos hacia el afecto, las soledades, la familia, ciudades, viajes y redes sociales, también las violencias. Sus palabras tocan elementos de la cultura pop, líneas dedicadas a Andy Warhol, Game of Thrones y también de la Guerra de las Galaxias. Como un buen melómano, también hay líneas que se le dedican a el jazz. Y en estos tiempos de sobreinformación, este poemario resulta un acto puro de valentía, esperanza, redención y rebeldía. Escuchemos lo que dijo el autor. Este es un poemario que hay que leer despacio, en el sentido de que cada poema es diferente al otro. Es un poema, hay poemas muy urbanos, hay poemas existencialistas, hay poemas sobre las mascotas, hay poemas sobre los bares, y es un poema donde no te agrede, es muy optimista, a pesar de que hay mucha poesía urbana y mucha existencialista, lo vas a disfrutar.
uno de los poetas y escritores más grandes de todos los tiempos es León de Greiff. Pues precisamente estuvimos en el stand de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene en su mayoría las publicaciones y los derechos de la reproducción de sus textos. Esta es la nota de Fabiana Contreras, que nos tiene los detalles sobre este poeta que alumbra el país con sus letras. Esta edición reúne cerca de 10 tomos que integran tanto la poesía como la prosa del autor, consolidando décadas de trabajo editorial. La recopilación fue impulsada por Jean-Marc de Greiff, quien dedicó gran parte de su vida a organizar, revisar y preservar los escritos de su padre, incluyendo textos inéditos y versiones corregidas que enriquecen la comprensión de su obra. Sacamos entonces algunos manuscritos de poemas que se encuentran en este libro y también le hacemos un regalo a quien compre el libro, que es un facsimilar muy bello que encontramos entre los archivos de León. Muy interesante porque además él se imagina que va a ser publicado en el 2026. Entonces se lo estamos publicando en el 2026. La publicación permite, además, una lectura más amplia e integral del universo literario de Greiff, al presentar su obra como un conjunto que dialoga entre distintas etapas y géneros. En un momento en el que la poesía no parece ser parte del bagaje cultural dominante, León de Greiff es un personaje que es conocido y mucha gente conoce algunos de sus poemas, a veces ni siquiera por saber que son de él. La disponibilidad gratuita de la obra de León de Greiff no solo preserva el patrimonio literario del país, sino que también abre nuevas posibilidades para que las generaciones actuales y futuras se apropien de uno de los legados más influyentes de la poesía colombiana. Y en esta Filbo, por supuesto, también hay nombres importantes y títulos de la ciencia ficción. Son esos que son más buscados por los jóvenes y también el público. El libro se llama El mensaje perdido y es una novela, un thriller ambientado entre Cali y Nueva York, que mezcla la novela negra con una exploración profunda de la memoria. La historia sigue a Santiago Lobo, un joven que presencia un asesinato y encuentra un misterioso mensaje cifrado que cambiará su vida. A través de una narrativa intensa, esta obra aborda temas como la violencia, la culpa y las decisiones del pasado. Escuchemos lo que dice el autor Jairo Muñoz sobre su libro. Esta novela nace de una imagen. Esa imagen es un asesinato que pues, lamentablemente yo presencié en Cali cuando tenía 14 años saliendo del colegio. Y esa imagen que fue perturbadora la tuve mucho tiempo en mi cabeza. Y a raíz de eso decidí escribir esta novela. Ese es el eje nuclear de la novela. La invitación en esta bella tarde soleada de domingo es que venga a la Feria Internacional del Libro, se programe con las más de 200 actividades que hay hoy en la carpa principal y también las distintas firmas de libros en este ya casi cierre de esta versión 38. Nosotros seguiremos mirando todo este universo de libros hasta su cierre el día de mañana. Vamos a una pausa comercial y seguiremos informando sobre la Filbo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Noticias Caracol del lado de Cali, los vallecaucanos y por supuesto el suroccidente colombiano. Y es que hablar de esta región es hablar de Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, clave para la economía de nuestro país, pero también un territorio marcado por historias de resistencia, donde su gente día a día trabaja para construir un presente y un futuro en dignidad. Entre el vaivén del mar y la fuerza de sus tradiciones, los bonaverenses relatan una realidad que los golpea a diario. Afirman que la inseguridad continúa siendo uno de los mayores temores, limitando su tranquilidad, sus recorridos y también el movimiento de la economía en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Según la Cámara de Comercio de Buenaventura, al corte de 2025 se registraron más de 3.000 empresas en el sector comercio, 727 en gastronomía y alojamiento y 525 en transporte y almacenamiento. Detrás de estas cifras están cientos de familias y trabajadores que, según denuncian, hoy también estarían en riesgo por la violencia y las extorsiones. Hoy es inasequible que quienes estamos operando los servicios turísticos, que tenemos las empresas, los restaurantes, pues estemos pagándole vacuna a estos grupos al margen de la ley. En redes sociales han salido muchos panfletos que dicen que los conductores no pueden transitar de
de 8 de la noche en adelante. Lo mismo la situación de Agua Dulce, a ir allá ya se ha vuelto muy peligroso porque hay amenazas de personas que dicen que los conductores no pueden cargar ya tarde de la noche porque si no le queman los carros. Pero más allá del miedo, hay un sentir que se repite en cada testimonio, la falta de oportunidades. Hablan de la necesidad urgente de empleo, de espacios para los jóvenes, de inversión social que les permita construir proyectos de vida y alejarse de los caminos de la violencia. Programas a los cuales motiven a los jóvenes, los incentive a que ellos se inspiren con esos talentos maravillosos que tienen, puedan también asimismo sembrar dentro de este puerto maravilloso y dar unos frutos a largo plazo. Quiero hacer énfasis en las oportunidades para nuestros jóvenes. Ellos son nuestro futuro y a ellos hay que darles la oportunidad que se capaciten, que avancen, que crezcan con sus emprendimientos. Entre esas voces también se escucha la frustración de una comunidad que siente que ha tenido que aprender a sobrevivir en medio de las dificultades. Aseguran que aunque no pierden la esperanza, necesitan acciones reales que les devuelvan la tranquilidad y les permitan creer en un futuro distinto. Yo pienso que necesitamos más seguridad en las vías y más acompañamiento a la ciudadanía. La educación, que debería ser una puerta hacia el futuro, hoy es una preocupación para muchas familias. No tenemos unos laboratorios dignos, no tenemos granja, no tenemos espacios recreativos, ya no tenemos salidas pedagógicas coherentes frente a las dinámicas académicas. Buenaventura es un territorio marcado por tener grandes desafíos de seguridad, pero también es caracterizado por la fuerza de su gente, su riqueza cultural y una esperanza que sigue viva en cada rincón del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La riqueza de un pueblo que se mantiene en resistencia. Buenaventura. Pues precisamente nuestro director Juan Roberto Vargas conversó con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La mandataria comentó que su plan de gobierno va en un 58% de ejecución. Además, mostró gran preocupación por la situación de violencia y de orden público que atraviesa el departamento. El diálogo que ustedes van a ver a continuación fue previo a la escalada de ataques terroristas que se vivió la semana anterior. Esta es la entrevista. Señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, gracias por estar en Noticias Caracol, por acompañarnos. ¿Estamos dónde? Esta es la biblioteca. Muy agradable. Un saludo, ¿no? muy especial. Muchas gracias por la invitación. Estamos en la biblioteca departamental. Esta es una biblioteca que más que biblioteca se volvió como el sitio de encuentro de todos, donde se va desde la lectura hasta la tecnología, la innovación, la creatividad. Entonces todos los grupos etarios pueden venir aquí, los niños, los jóvenes, los adultos mayores pueden venir y aquí disfrutar en la biblioteca. Esto se convirtió ya como el encuentro de las familias. Gobernadora, bueno, 2 años de gobierno, ¿cómo le está yendo hoy al Valle? Bueno, pues yo tengo que decirle que nosotros tenemos un plan de desarrollo que se llama Liderazgo que Transforma. Liderazgo porque es que yo trabajo con todos los sectores. Yo creo que es un liderazgo colectivo, una gobernanza participativa, porque para mí es importante que cualquier cosa que hagamos, pues tenemos que lograr unir tanto el sector privado, el público, las organizaciones sociales, la academia, y así lo hemos venido haciendo y se ha venido como fortaleciendo mucho el trabajo, además porque nosotros tenemos un norte con ese plan de desarrollo, tenemos que cumplir el plan de desarrollo y no lo hacemos solos, lo tenemos que hacer conjuntamente. ¿Sabe qué me dijo alguien? La interrumpo, gobernadora. Es que ella sigue en campaña, ella la pasa de pueblo en pueblo y eso es como en campaña. Yo hago política social todo el tiempo, eso es campaña, campaña no política, sino política social. Todos los días hago política social porque yo estoy siempre con la comunidad. Entonces, hemos venido, esos conversatorios los llevamos a una plataforma donde la comunidad vota. Y con esas votaciones, pues hay un primer lugar, segundo, tercero. Entonces, esos proyectos los estamos haciendo y estamos cumpliendo. Tanto que nosotros vamos a los municipios ahora, tenemos un programa que se llama Gobernador al Territorio, donde estamos todo el tiempo en el territorio, vamos simultáneamente a 5 municipios. Vamos a ver si hacemos uno simultáneo en los 42 municipios.
Y tratamos de decirle a la gente, mire, esto fue lo que escogieron, aquí estamos cumpliendo, o sea, estamos ya haciendo todas las obras, todos los programas, los proyectos, son los programas de oportunidades de jóvenes. ¿En qué porcentaje está de cumplimiento de su plan de gobierno? Estamos más o menos en el 58% de mi plan de desarrollo. ¿Quién lo certifica, gobernadora? Planeación. ¿Sí? Planeación. O sea, le hace yo evalúo el escaneo, le dice, todo. Mire, obra por obra va en 58%. Y me dicen además qué cosas están, qué metas están atrasadas. ¿En qué está más adelantado? Y ya hablamos del rezago, pero ¿en qué está adelantada? Pues adelantada en que ya tenemos casi que todas las obras y los programas que la gente escogió están ya están en ejecución. Si a usted le dicen, cuando hable de obras en el Valle, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente en obras? Pues estamos haciendo la vía Cañas Gordas, la doble calzada Cañas Gordas, que es una obra muy grande, la obra más grande que estamos haciendo. Y la estamos haciendo, incluso la alcaldía también puso unos recursos y es una obra pues que va a ser muy importante para poder lograr mejorar el flujo y la movilidad desde Jamundí hasta Cali. Es una obra muy grande, pero en cada municipio, porque para cada municipio una obra es muy importante. Y es distinta, supongo yo. Y es distinta. Claro. Por ejemplo, en Buga, que estuve con ese programa de la gobernadora en territorio, estuve en Buga, por ejemplo, llevando mejoramiento. En todos los municipios hacemos mejoramiento de vivienda. Ese es otro programa que a la gente le encanta, porque es mejoramiento de vivienda con autoconstrucción. Entonces la gente también participa, se les enseña con el SENA. Hacemos cintahuellas con las juntas de acción comunal. Entonces esos programas a la gente le gusta mucho. Entonces cada municipio escoge. Por ejemplo, ahora que estuve en Buga, el Polideportivo del Norte. El norte de Buga es el lugar más pobre, que tiene más problemas económicos. Entonces vamos a hacerle todo un polideportivo, no habían podido tener eso, un polideportivo pues de verdad digno para ellos. Y la gente era, mejor dicho, feliz, porque les iba a hacer. Entonces, para ellos esa obra es fundamental, igual que la Cañas Gordas para Jamundí, o sea, depende de los municipios. Por ejemplo, otra cosa que me da satisfacción es un programa de oportunidades para jóvenes. Y yo voy a los municipios y me parece súper lindo de que haya unos jóvenes. Cuando estamos en Cerrito, y yo hablé del programa que se llama Digicampus, que es el de poder formar en la universidad gratuitamente. Nosotros lo hacemos, ya tenemos 5.500 estudiantes, y con tantos programas y 169 programas y 16 universidades. Y estábamos ahí en Cerrito, entonces yo estaba contándole a la comunidad del programa cuando salió un muchacho. Y yo estudio en Digicampus, así espontáneamente. Y pues en las grandes ciudades estamos haciendo obras grandes. En Cali estamos invirtiendo casi 100.000 millones de pesos en obras. Y gobernadora, ¿por qué tanta plata en Cali? Pues porque Cali es la ciudad más importante de nuestro departamento, y en Cali también tenemos se lo pregunto Cali también tiene gobernadora. Gobernadora, el otro gran tema, la seguridad, que es tal vez, todos lo dicen, no solo aquí en el Valle, sino en muchas regiones del país, es el gran pendiente. Ahí tiene unos claros, oscuros, y sobre todo Cali, que es la capital del suroccidente del país, con Popayán, con Pasto, con la parte del Pacífico que es Quibdó, en el Chocó, pero sí que ha sido duro el tema de la seguridad. Sí, ¿Cómo se ha afrontado? Un tema tan difícil, tan complejo. Primero porque el Valle del Cauca primero Cali es como el sitio donde financieramente todos los grupos ilegales vienen, de todo el Pacífico colombiano. Segundo, porque nosotros estamos rodeados y somos vecinos del Cauca. Tenemos a Jamundí, pues con las disidencias, y esas mismas disidencias se vienen por la cordillera central, por la cordillera occidental. Entonces tenemos disidencias en todas las cordilleras. Cultivos de coca rodeando buena parte Los cultivos de coca básicamente están en Jamundí. Sí. En realidad en los otros es como el corredor para sacar la coca y para sacar la marihuana. Entonces, y pues acá por supuesto también tenemos corredor hacia el Naya, que es el Pacífico. Y en el Cañón de Garrapatas, que es el LN con el Clan del Golfo, y ahorita pues también está la Jaime Martínez, es también para llegar al Naya y poder salir al Pacífico. Al corredor, tenemos un corredor. Pero además de eso tenemos las bandas criminales. Las bandas criminales del norte, del centro, del sur. Pero es que mire, los homicidios de este departamento, incluyendo Cali, el 78% son sicariatos. ¿Por qué? Por la pelea y ajuste de cuentas entre los criminales. Gobernadora, y súmele la tensión suya con el gobierno nacional,
¿Eso en qué se ha traducido en ayuda para mejorar el tema de la fuerza pública? Como no nos han aumentado capacidades, porque realmente el gobierno nacional en eso nos ha fallado, o sea, yo puedo decir que el aumento de pie de fuerza nos han dado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con la tasa de seguridad hemos suplido esas necesidades que hemos tenido. Es que lo pagan de energía. Pero lo pagan solamente el estrato 4, 5 y 6. El 1, 2 y 3 no lo pagan. ¿Cuánto recoge al año con eso, gobernador? Recogemos más o menos 48.000, 46.000, dependiendo, ¿no? Dependiendo lo que podamos, pero más o menos es eso. Pero nos sirve mucho, por ejemplo, el Centro de Emergencia y Control lo hicimos con eso. También dimos los primeros antidrones que se dieron en este país, fue aquí, porque aquí nos empezaron a atacar con antidrones. El otro aspecto en el que parece que las diferencias que tiene con el gobierno nacional le pasaron una factura y grande, es con dos temas gordos. El tren de cercanías, que es la gran obra que tenían planeado usted y el alcalde de Cali, y el tema de Buenaventura, el tema del acueducto. ¿Qué tanto le ha afectado eso? Claro que nos ha afectado porque nos ha retrasado un proyecto que es muy importante, que es el del tren de cercanías. Nos ha retrasado, simplemente nos ha retrasado porque nosotros estamos en el trabajo. Ahorita con la CAF firmé para poder hacer un proceso con una gerencia de proyecto para buscar inversionistas. ¿Cuánta plata no le dio el gobierno nacional? Pues el proyecto costaba más o menos 13 billones, nosotros la región dimos 4 billones. Y pues con la no autorización del gobierno nos ha tocado salir a buscar esos otros recursos con inversionistas. Sin embargo, nosotros creemos que en el próximo gobierno puede haber una mejor intención de apoyar al Valle del Cauca, porque realmente tenemos mucho problema con inversión en el valle. En Buenaventura no tenemos el dragado del canal, que es muy importante. En Buenaventura no tenemos el agua, que eso viene hace años con el problema del agua. Se han dado recursos. Una barbaridad, gobernadora. Pero no se ha hecho el agua. El puerto más importante del Pacífico, ¿cómo no tiene agua? No tiene agua, ni lo han profundizado el canal. Yo hago una pregunta. Esa es otra de las cosas. ¿Eso no le corresponde a la gobernación? No, es que es un proyecto demasiadamente grande, pero yo, por ejemplo, ahorita estoy ofreciendo que yo voy a dar 100.000 millones de pesos para aportar al proyecto. ¿Cuánto vale? No, es un proyecto de más o menos 300, 400 millones de dólares. Ya han hecho inversión. Desde el gobierno del presidente Santos han hecho inversión. Lo que pasa es que el crédito que había, pues no lo han utilizado todavía. Otra cosa importante que yo creo que nosotros tendríamos que es la salud. Mire, y ese es un pendiente. ¿Qué tanto se ha golpeado el Valle con la crisis de la salud? Mire, nos deben 6 billones de pesos a las IPS y a las hospitales públicos. El Estado, el gobierno nacional. Las EPS que están intervenidas, porque casi todas intervenidas por el gobierno nacional, porque aquí casi que todas las EPS están intervenidas por el gobierno nacional. Entonces, todo eso, nos deben todos esos recursos. Hay muchas clínicas que han cerrado los servicios a ciertas EPS. ¿Para dónde se van? Para el hospital departamental. Hoy tenemos un 300% de aumento de personas en el hospital departamental. Entonces, a veces, ¿por qué una paciente está en una camilla y no se ha podido hospitalizar? Porque es que no podemos, porque estamos sobrepasados. ¿Cómo le va a usted con los detractores? Y se lo pregunto por lo siguiente, es que yo hice una lista, yo hablé con algunos y con algunas personas, ni siquiera detractores políticos, pero es que me dicen, ¿cómo no van a pelear con Dilian Francisca Toro si ella es la que manda y es la dueña del valle? Mire, me dijeron esta frase, es la que quita y la que pone. Lo que pasa es que la gente confunde el poder político con un capital político que yo he venido construyendo desde hace muchos años. ¿Usted tiene capital político en el valle? Claro que tengo un capital político. ¿Por qué tengo un capital político? Porque he trabajado toda mi vida y porque hay gente que ha creído en un proyecto, y no solamente por eso, sino porque he mostrado resultados. Mire, la pobreza multidimensional ha bajado del 60% desde el 2016. Y eso no lo mido yo, lo mide el gobierno nacional en el DANE. O sea que ni modo de decir que yo me lo inventé. Cuando llegamos aquí estaba el departamento en el 5º lugar de competitividad, lo tenemos en 3er lugar de competitividad. Las finanzas las teníamos súper mal cuando llegamos, estábamos en ley 550. Ahora tenemos AAA, que nunca se había tenido, y desde mi gobierno se ha mantenido. Tenemos una inversión, mire, que hemos venido trabajando también en inversión, a pesar de todos los problemas de seguridad. El Valle del Cauca, la gente quiere venir a invertir al Valle del Cauca. Y tenemos un trabajo con Invest Pacific, que es una sociedad público-privada que busca inversión y atrae inversión.
Y entre el 2024 y el 2025 hemos traído 450 millones de dólares, o sea, 40 empresas entre las que están y las que han venido a invertir aquí y se han generado 5.000 empleos. Y yo le puedo decir una cosa, los que me critican o mis opositores, que son confesos, públicos, eso no han hecho ni un andén. Le aseguro, no han hecho un andén nunca. Y ni siquiera van a los municipios, van solamente en campaña. ¿Sabe también qué dicen? Dicen, es que lo tengo aquí anotado, dicen, ella controla a los alcaldes. Pues es que yo tengo que trabajar con los alcaldes. Y usted le puede preguntar a cualquier alcalde, trabajo con todos, ¿votaron conmigo o no votaron conmigo? ¿Son de mi filiación política o no? Con todos trabajo. Le puedo decir, usted vaya, sin que me digan, vaya a Caracol, a cada municipio. Y verá que en cada municipio encuentra obras hechas por nosotros. Gobernadora, gracias por estar en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias y lo invito a que vaya a los 42 municipios. Pese a las dificultades que tiene esta región, la esperanza se mantiene viva, la resiliencia, el potencial humano, la berraquera de un pueblo pacífico que se mantiene, que no se detiene, donde la violencia sí golpea, pero no divide, al contrario, nos une, nos hace más humanos, más empáticos. Por eso en Noticias Caracol estamos del lado de Cali, del Valle del Cauca, del suroccidente colombiano, siempre con nuestro compromiso del lado de la gente. Tenemos las 2 de la tarde, 4 minutos, hacemos a esta hora una pausa y al volver, más Noticias Caracol del día para ustedes. Buena tarde. A esta hora en Barranquilla, la Policía Metropolitana avanza en la investigación del asesinato de una mujer de 52 años y su hijo de 29 años de edad cuando se encontraban atendiendo su establecimiento comercial de venta de licor en el municipio de Soledad. Según testigos, hasta el lugar habrían llegado hombres armados y a bordo de una motocicleta disparando en varias ocasiones contra las víctimas, por lo que se busca esclarecer si este crimen estaría relacionado con el delito de extorsión o respondería a otras hipótesis. A esta hora es noticia que las autoridades en el departamento de Antioquia investigan un hecho violento que ocurrió en las últimas horas en la vía que comunica el municipio de San Rafael con Guatapé y que dejó como saldo una pareja de esposos heridos. Según las autoridades, hombres armados trataron de asaltar a esta pareja. Esta pareja logra huir, sin embargo, resultan lesionados por los delincuentes. Dejan abandonado el vehículo en el cual se encontraban y por eso los delincuentes incineran ese carro. Allí hace fuerte presencia el Clan del Golfo y el ELN. A esta hora se coordina entre la Brigada 16 del Ejército en Yopal y familiares de la mujer soldado Juliana Flores López el protocolo para sus honras fúnebres. Recordemos que la uniformada perdió su vida el día de ayer tras recibir un disparo con su arma de dotación en hechos que aún no se han esclarecido. Las autoridades judiciales adelantaron los actos urgentes al interior del cantón militar para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, para dar claridad a familiares y comunidades en general de cómo ocurrió el lamentable suceso. A esta hora en el Quindío, 12 menores de edad que estaban siendo víctimas de reclutamiento forzado se encuentran bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Armenia. Según las autoridades, los menores eran trasladados en una buseta de servicio especial entre los departamentos del Cauca y el municipio de Granada en el Meta. Las autoridades señalan que los menores estaban siendo reclutados por parte de la organización de alias Mordisco. Las personas mayores de edad que fueron capturadas en este caso están siendo procesadas por varios delitos, entre otros reclutamiento de menores, falsedad de un documento público y rebelión. Las investigaciones en este caso continúan. A esta hora es noticia la incautación de un cargamento de marihuana en este vehículo blindado y gemeleado. Originalmente, las placas de este carro fueron falsificadas porque pertenecen al carro de un funcionario del Estado. Se trata de 412 kilos de este estupefaciente que están evaluados en más de 1.000 millones de pesos. Las autoridades se dieron cuenta de que eso estaba sucediendo en un puesto de control en la jurisdicción de El Paso, en el municipio del Ricaurte, en el departamento de Cundinamarca. Las dos personas que iban a bordo de este vehículo huyeron por una zona boscosa y además es importante decir que en lo que va corrido de este año, las autoridades han capturado 784 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
2:52, momento de ver qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, y estamos muy contentos porque estamos cargados de buenas noticias. Arrancamos hablando de la ciudad de Cali, que es ejemplo de escenario, deporte y resiliencia con la Maratón de Cali, y precisamente una ciudad que se recupera de los atentados. En segundos vamos a tener reporte en vivo con nuestros enviados especiales. También en segundos tendremos detalles del mega concierto de Shakira, otorgado en la ciudad de Río de Janeiro, en Copacabana, en Brasil. Esto fue una locura, más de 2 millones de personas. Y también en segundos, reporte en vivo desde la Feria Internacional del Libro, que está en su recta final. Les cuento que se acaba el día de mañana y allí estarán las cámaras de Noticias Caracol en Vivo. Los esperamos en nuestra señal digital. Regreso con Catalina. Sí, señor Pablo, gracias. Y para el cierre les contamos que 24 años después de la dolorosa masacre de Bojayá, la comunidad peregrinó una vez más al viejo Bellavista para honrar a las víctimas de la explosión de un cilindro bomba que acabó con la vida de 102 personas que se refugiaban en la iglesia de San Pablo Apóstol. El acto de perdón del Estado fue aplazado porque el mal tiempo impidió la llegada del ministro de Defensa. 24 años después de la fatídica masacre del 2 de mayo de 2002, la comunidad de Bojayá peregrinó una vez más al viejo Bellavista para honrar a las víctimas de la explosión del cilindro bomba que acabó con la vida de 102 personas en la iglesia de San Pablo Apóstol. Eso que aconteció acá y lo que ha venido aconteciendo durante estos días allá en el Cauca, en el Valle del Cauca, en otros territorios de Colombia, ojalá cese. 24 años de aquella barbarie y las víctimas sienten que la herida que les dejó la violencia sigue viva. Realmente duele porque hasta el día de hoy nosotros, por esta ola de violencia, seguimos perdiendo seres queridos, seguimos perdiendo nuestros quehaceres, seguimos perdiendo nuestra cultura. Más de 1000 víctimas de varias comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte molestos se fueron de Bellavista Viejo porque el perdón que esperaron por parte del gobierno nacional, al menos este 2 de mayo, no se dio. Estamos aquí desde las 8 de la mañana. Ya son las 3 de la tarde, ya no podemos aguantar más. Y el gobierno no viene a pedir perdón, al gobierno lo han obligado a través de una sentencia que se disculpe con el pueblo bojayaceño. Es simplemente eso. Sin embargo, el ministro de Defensa llegó con 3 horas de retraso, cuando en el lugar ya no había casi nadie. Acordamos con ellos una nueva fecha que será tentativamente el próximo 11 de julio, porque es un compromiso de Colombia, es un compromiso de nación. Rendirle el honor y el respeto y el reconocimiento a las víctimas, a sus familias, para que una masacre similar como la que perpetró en su época las extintas FARC no vuelva a ocurrir. Pese al dolor, Bojayá es un ejemplo de resiliencia en el departamento del Chocó. Sus líderes han transformado el luto en una herramienta para la lucha política y cultural. A la vida y a mostrar nuestra cultura es viva y que nuestra cultura también aportamos a alcanzar o a mitigar un poco ese dolor que vivimos el diario, pues. El acto final de perdón de parte del gobierno nacional busca saldar una deuda histórica por su omisión y falta de protección durante el enfrentamiento entre las antiguas FARC-EP y las AUC. Y esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene en la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.